Nosotros, el doctor Eduardo Sánchez y la doctora Victoria Dergo del hospital de aquí de San Patricio. Gracias por venir. Primero, ¿cómo andan? ¿Disfrutan ustedes del frío? Victoria, vos tenés cara de que no. Llegaste encamperada, todo. ¿Sos de las mías del team verano o no? No, yo soy sí. ¿Eh? Team verano, team Ah, verano. tenés cara. Por supuesto. Sí. ¿Vos, Eduardo? A mí me encanta el frío. Yo soy feliz mientras que haga frío y tenga como taparme y estar calientito. Yo puedo estar feliz todo el tiempo así. Claro, hoy abríamos el programa nosotros hablando de esto, es decir, algunos tips caseros, sobre todo de cómo paliar el frío, ¿no? El abrigo, la infusión calentita temprano, el ejercicio físico sirve también a veces a la mañana temprano, un Sí, día sí. como hoy. Pero bueno, hay cuestiones, a veces, viste que te dice la abuela, te dice, el frío psicológico, mijo. Y a veces Frío sí, eran sí, los sí. de antes. A veces sí. Pero bueno, cuéntenos un poco cómo están hoy con cuanto a atenciones, ¿no? Porque es una época del año también que aumentan los casos de afecciones respiratorias y sabemos que vienen también de semanas intensas de atención en el hospital de San Patricio, ¿no? Sí, recientemente ya estamos hablando de semanas antes del propio invierno, donde las temperaturas ya habían bajado y ya con las primeras temperaturas de 5 o 6 grados, ya se había visto un aumento considerable de los casos respiratorios en todas las etapas, tanto en adultos como en niños. Actualmente podríamos decir que de un 100% de la atención que se da por la guardia del hospital, hay un 70% de pacientes que acuden por síntomas respiratorios o síntomas gripales comunes, como quieran llamarlos, el resfrío común. Y que sí, se ha visto bastante afectado lo que es la atención, pero dentro de todo hemos logrado manejarlo como hemos podido, pero sí, el frío ha traído consigo toda esta nueva ola de resfrío común y sin mencionar las otras variantes. Eduardo, eso te iba a preguntar, porque bueno, hablamos de un resfrío común, se habla mucho de la influenza A, Sí. el COVID seguramente, digo, Sí. pero paliado por el tema de la vacunación Sí. y todas las campañas que se han hecho, es decir, ¿hay diferentes estados? Sí, claro. Cabe destacar que el resfrío común es una situación causada por una infección viral, Mm. ¿ok? Y dentro de todos estos virus entra el COVID, la influenza, el virus A, de la gripe A. O sea, todo es un conglomerado que causa resfrío común. Lo más importante acá es que por los momentos, gracias a la vacuna, gracias a todas las medidas que normalmente de por sí las personas de acá de San Patricio del Chañar tienen, porque viven en una zona templada cuando es invierno, es que el resfrío es una situación que tiene una duración y una vez que se remite, no, ya está, no implica un riesgo de vida como tal, pero como todo, como en medicina 2 más 2 no son 4, sí hay ciertas complicaciones y que hay que tomar en consideración dependiendo del paciente también. En ese, digo, ¿cuál sería en ese tipo de casos? Digo que no te va a quedar otra que acudir al médico. Porque Bueno, también va mucho en la persona, ¿viste? Cómo se lo toma. Es decir, el adulto a veces sabe que es un resfrío, o por lo menos, digo, se mantiene en casa, pero después está el otro que sufre esa alteración misma por el estado en el que se encuentra, porque no puede salir a trabajar, porque tiene hijos. Digo, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿En qué momento ya decís, sí, tengo que ir? Ahora sí tengo que ir al médico. bueno, en general, primero tenemos que saber de qué tipo de personas estamos hablando, pacientes. Si somos personas con patologías respiratorias ya incluidas, por ejemplo, el asma, el EPOC, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que tener un principal cuidado con estos pacientes porque tienden a complicarse un poquito más que las personas sanas, por así decirlo, ¿ok? Y tenemos al otro extremo cuando hablamos de los niños, ¿verdad? En edades de lactancia, preescolar, escolar, porque también tienden a haber estas complicaciones. Lo más importante es que se pueda entender que el virus respiratorio tiene una duración un poco larga, o sea, estamos hablando de 5 a 10 días inclusive, que
tiende a desesperar un poco al paciente porque el paciente quiere una remisión inmediata, Sí. o sea, quiere tomarse Claro. su sopita de pollo con su tecito y al día siguiente amanecer bien. Disculpa que te interrumpa. Y es importante, digo, esto, respetar los 10 días de reposo. Lo que sea. Porque, viste, a veces yo al tercer día ya estoy bien y listo, arranco de vuelta y volvés a recaer. ¿Es importante esto? Es importante es en el sentido de respetar el tiempo. Te puedes sentir mejor, puedes esperar unos 4 días más. Por lo general, en regla general, para que tú acudas a la guardia, que eso le decimos a todos los usuarios que van al hospital, es primero nos esperamos unos 4 días. Si en esos 4 días la fiebre es muy alta, los signos respiratorios son muy fuertes, puedes acudir a la guardia sin ningún inconveniente. El reposo viene siendo relativo, también va a depender de la persona, las actividades que hagas. No es lo mismo que tengas un resfriado común, que te dediques a trabajar a la intemperie, a que tengas un resfriado común y trabajes dentro de una zona donde esté con calefacción y esté siempre templadito, esté cómodo para trabajar. Exactamente. Bueno, me decías, han habido días de mucha consulta en la guardia, por ahí también un poco ese es el mensaje, ¿no? A veces digo, para no saturar el sistema, ir ante situaciones como las que nos está planteando recién Eduardo y no en el inicio de un estadio de alguna afección respiratoria, porque también, bueno, pensá en eso, está saturado el sistema. Por ahí tenés esa costumbre también de los niños, ¿viste? El nene recién Sí. está comenzando y vos lo metés a un lugar así, donde está toda la gente también en la misma situación y eso genera también un poco de alteración. Sí, por ahí, más que nada, en los niños hay que tener en cuenta que también estamos en una época donde la bronquiolitis, que también es una enfermedad de transmisión respiratoria, que se da en los niños menores de 2 años y en esos casos sí se prioriza la guardia, ¿sí? Hay niños que ya tienen patologías respiratorias desde muy pequeños, entonces hay que llevarlos a la guardia y no esperar tanto. Por ahí en el niño se justifica más la consulta, si son niños mayores ya de 2 años, hay que tener en cuenta cuando se le da, tiene temperatura, hasta los 5 años es importante que si hay fiebre y no la puedo bajar en casa, es consultar, ¿sí? En los niños se toman otras pautas que en el adulto, y en los casos de los niños en edad ya escolar, mayores de 5 años, hasta los 12, sí se puede manejar en casa una fiebre, ¿sí? No estaríamos en una situación de riesgo, en este caso de convulsión febril, que es la mayoría de la población tiene miedo a este tipo de convulsiones y se da en menores de 5 años. Me pasa a mí, porque yo 37 y medio, para mí ya el pibe está que está... Y el otro día me dice, no, ¿cuál es la fiebre esa? ¿Cuál es la temperatura? La temperatura- Que hay que empezar a prestar atención ya. 38 grados estamos hablando de fiebre y de 35 a 38 estamos hablando de febrícula. ¿Sí? Que son temperaturas que se pueden manejar en casa con ibuprofeno, acetamol, baño antitérmico, sí, que usaba antes la abuela, que lo tenemos que seguir usando porque El pañito. el Claro, pañito, pecho porque frío. lo que hace es disipar el calor del niño a otro material que en este caso sería el agua. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora ya cuando hablamos de bronquiolitis en los niños menores de 2 años, sí hay que tener en cuenta cuándo empieza el cuadro y tratar de consultar. La bronquiolitis es causada por un virus, por lo tanto el tratamiento es sintomático. ¿Qué significa esto? Bajamos la fiebre, aliviamos el distrés respiratorio, o sea, el cansancio respiratorio que tiene el niño. Lo que pasa es que un niño se agota mucho más rápido, por eso es importante consultar. Y otra patología que tenemos en esta época, en los niños, es la laringitis, que es esa tos de perro que le da a los niños, sobre todo a la noche, cuando nosotros queremos ir a dormir, los niños empiezan a toser. Esa tos perruna, ¿sí? También hay que consultarla en caso de que sea muy excesiva y veamos que el niño se agita, ¿sí? Entonces, los niños tenemos otras pautas de alarma que no tienen que ver con el adulto. Mira vos, eso Bien. para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí, quiero saber, en el caso de aquellos que no se vacunaron y ya pasaron por gripe o dicen, bueno, todavía no me dio nada, quiero saber si me puedo vacunar para prevenir, porque sabemos que las vacunas hoy son una gran ayuda en la prevención de este tipo de enfermedades. Bien, el vacunatorio está funcionando todos los días, ¿sí? Y para la vacuna antigripal hay ciertas recomendaciones, bien.
Las embarazadas, las puérperas después de los 10 días de puerperio se tienen que vacunar si no recibieron la vacunación durante el embarazo. Los niños menores de 5 años, ¿sí? De 2 a 65 años en caso de que tengas patologías, ¿sí? Crónicas como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias recurrentes que pasan los niños, asma bronquial, EPOC. Todos esos pacientes de 2 a 65 años deben vacunarse con la vacuna antigripal anualmente. Y los mayores de 65 también, sin Bien. patologías. Ahí está. ¿Sí? Importantísimo. Sí, esto es muy importante. Sí. Nosotros todos los años intentamos también, y por ahí a través de las chicas vacunatorio, esto, ¿no? Por hacer todo el papá, niños, respetar el calendario, tenerlo al día. Porque llega esta época del año, es ahí a veces donde papá decís, uy, no lo llevo a vacunar, me da la cantidad. Y es muy importante, ¿o no? Mantener al niño en el calendario, tenerlo al día con sus vacunas. Sí. Con los controles también, ya que hablamos un poquito de eso. Sí, Sí, que también muy estamos importante. teniendo ahí algunas dificultades con la asistencia de los niños a los controles, consulta de niño sano, niño y niña sana. Que bueno, que ahí ya se hace la vacuna y se le hace el control y ahí se ve cualquier patología, cualquier situación que tenga. En los casos que los niños estén con infecciones respiratorias, como puede ser una laringitis, una bronquiolitis o algo, ahí sí se justifica la ausencia en la consulta, pero bueno, es un derecho de los niños acudir a ¿Es su baja consulta. ¿es baja la atención? No, siempre se hace la atención, pero sí hay Digo, días... en cuanto a la concurrencia, no de Sí, ustedes, hay sino días digo, del... que, por ejemplo, de los pacientes citados faltan casi la mitad. Y más que todo también para aclarar una cosa que también he visto que ocurre mucho con los padres que se confunden, es que ellos llevan el calendario de vacunas con la atención en niño sano. Entonces a veces, si no le toca vacuna, no lo lleva niño sano, lleva. o si en dado caso niño sano se suspende en el consultorio por alguna fuerza mayor, no lo traen a vacunar. En realidad son dos calendarios distintos. Obviamente utilizamos el calendario de niño sano para mantener al día todo de forma uniforme, tanto la atención de los niños como lo de la vacuna, pero también recordar a los padres que si en dado caso la consulta llega a ser suspendida o no tienes vacunas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedes llevarlo a su control mensual como le corresponde, al igual que si no hay control, puedes llevarlo a vacunar sin ningún problema. No hay limitantes para eso. Vale la aclaración. Bueno, Eduardo, Victoria, gracias. ¿No sé algo más que quiera puntualizar? Lo último que podemos decir, muchas gracias por el espacio y ante todo el día de la información de hoy no es para decirle que no asistan a la guardia. Al contrario, si ven que se sienten mal, pueden venir, pero tomen estas recomendaciones en cuenta, esperar los 3 días con fiebre, si se controla o no se controla, porque obviamente la realidad es que cuando lleguemos a la guardia, cuando lleguen a la guardia, no se van a encontrar con una sola persona con el malestar gripal. Te vas a encontrar con varias, con 20, con 10. Entonces, tratemos siempre de esperar un poco. Quizás hay personas con una inmunidad maravillosa que al día siguiente ya se sienten bien y hay otras que no. Pero lo importante es dejar claro esto. No estamos diciendo que no se acerquen a la guardia. La atención siempre se da a la guardia. Siempre se le va a dar a todos. Pero bueno, tenemos en cuenta que mientras más demanda haya, más va a tardar un poco. Pero precisamente porque es algo que está afectando a toda la población en general. Bien, Ahí está. Muchas gracias por haber venido. No, por ¿sí? favor. No. Gracias ahí a todo el Muchas personal gracias. del hospital de nuestra localidad. Charlábamos con el doctor Eduardo Sánchez, la doctora Victoria Dergo, del hospital doctora Alicia Cruz de aquí de San Patricio del Chañar. Recomendaciones para tener en cuenta, muy en cuenta. 10 de la mañana.